Muy bien, el día de ayer vimos un poquito de los temas de energía, porque pues que queremos que ustedes vayan bien preparados, ¿verdad? A la siguiente clase, entonces no les puedo decir yo de energía, la vamos a dejar sin ver y no sepan nada del tema de energía electrostática. Ya por lo menos vieron ayer el concepto de densidad de energía, presión electrostática, que es lo mismo, ¿verdad? La energía en función del campo eléctrico, la energía en función del potencial y de la carga y las diferencias de las ecuaciones. Una me da la energía total y la otra me la da por regiones, ¿verdad? Porque el campo está dado por regiones. El día de hoy, pues vamos a entrar a un tema diferente, un tema que quizás este sí va a ser nuevo para la mayoría de ustedes, porque no se ve este tipo de cosas a fondo en cursos de física general. Hasta cierta forma, usted conocía la idea de potencial, usted conocía la idea de energía electrostática, usted conocía la idea de campo eléctrico, de fuerza eléctrica, en cargas puntuales de su curso de física 2. Pero ahora hay un tema, pues quizás en el capítulo 21 de Ciencias y más, quizá habla un poquito del concepto de multipolos, así muy superficial, ¿verdad? Pero nosotros ahora vamos a entrar en un tema bien interesante, porque hasta ahora hemos aprendido nosotros que hemos visto las cargas eh, o los problemas, pues la mayoría de ellos en el que su carga total es igual a un valor dado. O sea, su carga total existe, pero quizás hay configuraciones en las que la carga total es cero, como sucede aquí, que esta configuración de cargas que está generando este campo del problema 4.2, si se fijan ustedes, tiene como respuesta que su divergencia es cero. Entonces usted se queda como preguntándose, ¿y entonces qué es lo que está generando este campo? Si mi carga es cero, ¿cómo es que existe este campo? Porque este campo me lo dan, mire, pero la carga es cero. Entonces usted dice, si yo saco la carga total de este sistema, me va a dar cero. Entonces, ¿cómo es que la carga total es cero, pero existe campo? Entonces, lo que pasa es que hasta ahora hemos estudiado, pues, sistemas en los que tienen una carga total en su mayoría, pues, no, creo que no hemos estudiado nada, ¿verdad? En el que la carga total fuera cero y que tuviéramos campo eléctrico. Entonces, este problema, el autor lo pone en el capítulo 4 para ya dejarles esa espinita, que ustedes vean qué es lo que está generando este campo. Porque usted se pone a pensar, bueno, y entonces, ¿qué me lo está generando? Si la carga total es cero. Entonces resulta que existen diferentes tipos de cargas, diferentes configuraciones de cargas que me pueden generar campos. No solamente una carga total me puede generar un campo. O acuérdense que simplemente con que tengamos cargas hay líneas de campo. Entonces, aunque si yo tengo dos cargas puntuales, por ejemplo, ambas me generan un campo, pero si yo las sumo y son iguales, la carga total da cero, pero siempre hay un campo. Entonces, eso tiene un nombre particular de configuración, ¿verdad? Tenemos dos cargas iguales y opuestas, cuya carga total da cero, pero ellas generan un campo. Entonces, algo sucede aquí con este problema. Entonces, quedaba esa pregunta, ¿qué genera este campo? Pues una configuración de cargas un poquito diferente a lo que uno tradicionalmente conoce. Y es ahí donde comenzamos el tema de los multipolos eléctricos. Los multipolos eléctricos. Multipolos eléctricos. Es un tema que quizás es nuevo, pero es un tema muy, muy bonito. Y realmente tiene mucha aplicación, sobre todo para entender cómo funciona la materia posteriormente. Ok, entonces dice usted, bueno, vamos a crear una configuración particular de cargas. Entonces, vamos a colocar siempre nuestro primer octante
nuestro primer octante. Y vamos a tomar ahorita cargas puntuales. ¿Por qué cargas puntuales? Porque es pues nuestro sistema más básico. Entonces, acuérdense que uno comienza las deducciones con los problemas más básicos y luego los puede generalizar. Entonces, hablemos de cargas puntuales. Supongamos que tenemos un conjunto de cargas puntuales. Entonces, yo tengo una carga 1, vamos a dibujarlas aquí. Tengo una carga Q1 por aquí. Tengo una carga Q2 aquí en el plano XY, por ejemplo, en alguna región de espacio por acá. Una carga Q3 por acá. Una carga Q sub I por aquí. Y tenemos pues la enésima, perdón, la enésima carga por aquí, en cualquier región de espacio. Entonces esa es mi distribución de carga, dice usted. Y supongamos pues que esa distribución de carga pues está confinada pues en cierto volumen, en cierta región ahí, en ciertas superficies como está acá. Voy a hacer una superficie ahí arbitraria que está encerrando todo ese sistema de cargas. Una superficie arbitraria, perdón, que ahí se me quedó fea. Ahí. Ahora, yo quiero encontrar el potencial. Todo tiene que ver con el potencial. Yo quiero encontrar el potencial en un punto P, pero este punto P no va a estar cerca de la distribución. A ese punto P lo voy a localizar afuera de la distribución. Vamos a decir, bueno, yo quiero encontrar el potencial en el punto P. Entonces que el potencial se encuentra en puntos. Entonces el potencial en el punto P. Ok. Entonces decimos, bueno, para conocer el potencial en el punto P, pues trazamos como siempre nuestra configuración base. Vector de posición. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es esto. Si me piden el potencial de ese sistema, entonces usted dice, bueno, yo parto de aquí. Potencial es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i dividido por r sub i relativo. Ese es el potencial para cargas puntuales de un sistema. Entonces dice usted, bueno, usted traza su vector de posición. Entonces dice usted, bueno, el vector de posición R relativo es aquel que va, ¿verdad? Es R menos R, R menos R prima. Y entonces usted dice, bueno, trazo mi R vector del origen. Ya sabemos que ese es el vector de posición, ¿verdad? Que va del origen al punto P. Ahí tenemos el vector R, decimos. Por otro lado, tenemos el vector R', que es el vector que va del origen a nuestra iésima carga. En este caso estamos trabajando con la iésima carga. Le vamos a llamar R sub i. Aquí pues no se le llama R'. Acuérdense que como tenemos diferentes fuentes, ¿verdad? Diferentes fuentes, entonces son las R sub i. Si solo fuera una distribución de carga o una sola carga, pues Q' le dicen. Pero aquí están numeradas, ¿verdad? Son las Q sub i. Entonces estamos trabajando con la iésima, ¿verdad? Y luego pues está el vector de posición relativa. El vector de posición relativa que va aquí, ¿no? Entonces, ese sería el R sub i de esta expresión. Esta es una expresión general. Muy bien.
Entonces, como tengo una expresión general, o sea, estamos hablando de que no importa el sistema de coordenadas que estoy trabajando. La expresión en general es independiente del sistema de coordenadas. Muy bien. Entonces, vamos a imponer una condición bien interesante. Nosotros le vamos a imponer que esta distribución de cargas, ¿verdad? Vamos a encontrar el potencial en un punto P lejano a la distribución de cargas. ¿Y qué implica que sea lejano? Que sea lejano implica que R, este vector, siempre va a ser mayor que el R sub I. Como este está lejano, entonces, si se fijan, este está mucho más largo que estos que están cerca de la distribución, ¿lo ven? Entonces, imponemos esa condición. R mayor que R sub I. Se impone esa condición. Queremos encontrar el potencial en un punto P que cumple esa condición, que R sea mayor que R sub I. Bueno, pues si nos fijamos en la expresión, dice usted, usted ocupa el vector de posición relativa. Su magnitud, de hecho, ¿verdad? Su magnitud. Estas pues son conocidas. Entonces usted ocupa mínimo la magnitud del vector de posición relativa para encontrar una expresión que le permita, ¿verdad? Le permita encontrar su potencial. Entonces, como esto es independiente del sistema de coordenadas, entonces yo ocupo encontrar la magnitud de R independiente del sistema de coordenadas. Entonces, uno podría pensar en R.R. Ahí usted encuentra la magnitud, ¿verdad? La magnitud de R sub I, magnitud, perdón. Lo puede pensar usted como la raíz cuadrada de R.R. Ok, lo que pasa es que aquí habría que conocer entonces quiénes son los unitarios y todo eso. Entonces, está como que muy complicado encontrarla ahorita así. Pero hay otra alternativa geométrica que me permite encontrar la magnitud de R sub I. De una forma un poquito más elegante hasta cierto punto porque es geométrico esto. Miren que lo que da esta cosa. Que no quiere hacer la línea. A ver si la hago más para acá. Haciéndolo así, tal vez hace el triangulito. Ahí está. Bueno, ahí está el triangulito donde esto es la magnitud de R. Esta es la magnitud de R sub I. Y esta es la magnitud del vector de posición relativa. Entonces usted dice, bueno, yo podría usar mis conceptos de geometría para encontrar, dado que es conocido esto, y este es lo que yo quiero, ¿verdad? Ocuparía yo pues conocer mínimo el ángulo de este acá. Entonces vamos a decir, bueno, supongamos que tenemos los dos vectores y el ángulo entre ellos que le vamos a llamar teta sub i. Entonces, yo podría usar qué ley. Si yo tengo lado, ángulo, lado. Ley de cosenos. Ley de cosenos, correcto. Yo podría usar ley de cosenos porque como así que conocemos este ángulo, sea teta sub i, el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, yo puedo usar ley de cosenos. Ley de cosenos. Muy bien. Y en cierta forma, también tiene que ver con el producto punto, porque tenemos dos vectores y el ángulo entre ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, no es que está desligada de la operación aquella, ¿verdad? De la raíz de R.R. Bueno, muy bien. Entonces, encontramos esta magnitud con ley de cosenos. Si yo conozco, me están pidiendo este.
Entonces mínimo yo ocupo este lado y el ángulo. Entonces yo digo, bueno, eso se puede encontrar por ley de cosenos. Sencillito, dice usted. R sub i. A ver cómo tengo el espacio acá. Corremos un poquito para acá. Aquí. R sub i es igual a R cuadrado más R sub i cuadrado menos 2R, R sub i, coseno del ángulo entre ellos. Y eso a la 1/2, porque la ley de coseno me lo devuelve al cuadrado, ¿verdad? Me lo devuelve al cuadrado la ley de coseno, esto, ¿verdad? Entonces esto a la 1/2. Y ahí tengo la magnitud, miren. Ok, dice usted. Yo tengo la magnitud del vector de posición relativa. Así, general, ¿verdad? Lo más general posible. Entonces, usted sustituye esa magnitud que acaba de encontrar, la sustituye aquí, en la ecuación del potencial. Quien tiene la información es el potencial, pero el potencial es una maravilla. Y hay que sacarle, como que dice, todo el jugo al potencial porque es el que trae mucha información codificada sobre los campos que puede generar. Entonces, él es el que trae la información. O sea, hay que sacarle, como que dice, cuando se tiene una limonada bien cargadita, dice, bueno, yo quiero exprímeme ese limón hasta donde pueda, ya no salga ni una gota más. Entonces, al poder potencial lo estamos exprimiendo hasta que ya no podamos sacarle más información. Entonces, estamos trabajando con él. Desde que lo conocimos al potencial, pues se ha vuelto parte importante en esta historia. Es prácticamente el protagonista, la semilla de todo, ¿verdad? El origen, dice. En aquella serie Dark, ¿dónde está el origen? Dicen, pues aquí está el origen, muchachos, en el potencial, ¿verdad? ¿Han visto la serie Dark? Buena, ¿va? No la han visto, esa serie Dark. Hay un episodio que se llama El origen. Entonces aquí estamos viendo nosotros el origen de todos los fenómenos, ¿verdad? El potencial. Ok, 2R, R sub I, coseno de teta sub I a la 1/2. Entonces eso es lo que yo tengo. Y dicen ustedes, bueno, ¿y para qué hicimos eso? Ok, lo que hice fue nada más cambiar la R sub I por lo que encontré, ¿verdad? Y esa es la magnitud. Bueno, entonces aquí lo que hay que hacer, jugar con la condición que me dan, es una aproximación lo que me están dando a mí. Me están dando una condición. ¿Qué me están diciendo a mí? Que R es mayor que R sub I. O sea que mi punto de campo no está, o sea, no está dentro de la fuente. Y es mayor que el otro, ¿no? Que el punto de fuente. Bueno, entonces usted dice, si eso es cierto, entonces se debe de sacar la expresión un poquito, se puede hacer una manipulación un poquito interesante de la expresión, dejándola de esta manera. Miren, yo podría trabajar esa expresión a la que llegué y dejarla un poquito más fácil de trabajar para aplicar esa condición. Yo quiero aplicar que R es mayor que R sub I. Entonces, yo digo, bueno, el potencial va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y digo sumatoria desde igual a 1 hasta n de quién, bueno, de q sub i. Y aquí empiezo a jugar con el álgebra. Empezamos a jugar. Dice usted, bueno, ¿cómo voy a jugar aquí? Voy a jugar con la condición y con esa raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada yo la puedo modificar. Ya les enseñé esa técnica cuando vimos la línea que nos deshicimos de un cero, ¿se acuerdan?
en el denominador de la línea infinita hace un par de días. Entonces yo me quiero deshacer de esa raíz. Y si yo me quiero deshacer de esa raíz, pues yo podría hacer una aproximación en serie de potencias de esto. ¿Verdad? Que se podría hacer eso. Entonces yo voy a generar, como tengo esa raíz ahí, cambiar ese denominador por una aproximación en serie de potencias a ver a qué llego. Pero para eso tengo que preparar la expresión. Tengo que dejar un 1 más, ¿verdad? Un 1 más algo, un 1 más un U, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces voy a jugar un poquito con esta expresión y voy a sacar de factor común el R cuadrado, que es el punto donde yo quiero el potencial. Entonces, si yo saco de factor común el R cuadrado, genero el famoso 1. Ya apareció el 1, miren. 1 más, ¿y qué me queda aquí? R sub I cuadrado entre R cuadrado. Si yo saco el R cuadrado, pues este sale como 1, ¿verdad? Ahora a este, pues habría que pasarle dividiendo un R cuadrado. Y a estos dos, pues hay que pasarles dividiendo el R cuadrado también. Bueno, entonces va a quedar menos 2R por R sub I dividido por R cuadrado coseno de teta sub I. Y todo eso a la 1/2. Permítame nada más que voy a encender la luz porque me quedé oscura aquí en la oficina. Permítame. Ok. Entonces, ya tengo yo más o menos aquí un 1 más algo, ¿verdad? Pero, pues esto me quedó aquí, entonces eso yo lo podía sacar. Se fijan, como está multiplicando a la raíz, pues entonces esto se puede separar por aquella ley de los exponentes, ¿verdad? A por B a la n es igual a la n por B a la n. Entonces, la raíz cuadrada a la 1/2, pues esto se puede sacar como un R aquí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces me va a quedar que el potencial va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 R. R, si yo lo puedo hacer. Sumatoria. Incluso sale de la sumatoria porque no depende de la suma esa R. Desde igual a 1 hasta n. ¿De quién? De Q sub I dividido por 1 más R sub I cuadrado sobre R cuadrado menos 2R R sub I coseno de teta sub I. No lo quise cancelar, ¿verdad? Este R se podría cancelar, dicen ustedes aquí. Pero lo estoy dejando ahí ahorita. A la 1/2. Entonces esto queda todo a la 1/2. Entonces si se fijan ustedes, aquí lo que obtengo es la famosa expresión aquella que usamos el otro día. 1 más U a la 1/2. Y eso queda igual a 1 más U a la 1/2. Eso está en la página. Déjenme buscarlo. Página.
104. Es la expresión 1 más menos u a la 1 medio es igual a 1 más menos 1 medio de x menos 1 octavo, 1 octavo de x cuadrado más menos puntos suspensivos. Esa expresión. Bueno, aquí creo que yo puse x, pero es u, porque Wagner usa x y yo uso u, para no confundir coordenadas, nada de esas cosas. Me parece que es más general u en este caso. Entonces hago una expansión en serie, voy a hacer esta expansión en serie. ¿A quién? A esto. Pero aquí no la voy a hacer porque me va a llevar mucho tiempo hacer toda esta simplificación. Entonces aquí solamente les hago el comentario. Se expande en serie. Se expande eso en serie de potencias. Y después de expandir en serie de potencias, ¿verdad? Ahí se hace una simplificación, o sea, se expande en serie de potencias, entonces quedaría un polinomio. ¿Todos de acuerdo? Quedaría un polinomio. Esa raíz cuadrada pues queda como un polinomio. Y luego uno usa la aproximación de que R sub i entre R, como esto está muy grande, entonces esto se vuelve pequeño, entonces uno comienza a descartar estos términos, los términos que se van elevando al cuadrado, etcétera, van a quedar a la 4. Entonces usted va simplificando, creo que la dejamos hasta acá, la última vez que la hice, ¿verdad? Entonces usted comienza a simplificar, luego los términos de orden superior pues se van haciendo cada vez más pequeños, porque esto pues ya está al cuadrado, ¿verdad? Y entonces cuando se eleva pues se divide entre una cantidad grande, es pequeño, y si esa cantidad se eleva al cuadrado pues va a ser mucho más pequeño. Entonces esos términos se van volviendo insignificantes cuando usted hace la expansión en serie. Llega una simplificación, es un poquito de trabajo algebraico ya lo que queda ahí. Y llega a esto, y esto es lo maravilloso, ¿no? Creo que la última vez que hice esta expansión en serie así fue una vez que estaba presencial todavía en la clase. Pero es que si me pongo a hacer la expansión en serie completa, no ajusto bien en los tiempos. Entonces por eso es que yo pongo los puntos suspensivos, pero les hago el comentario. No les digo que por arte de magia sale todo eso, sino que les digo lo que tienen que hacer. Si usted se quiere poner a hacer esto, ¿verdad? Para llegar a esto de acá, pues entonces póngase ahí cuando ya esté aburrido en vacaciones, ¿verdad? Y usted quiere pues relajarse un rato, entonces se toma la tacita de café para activarse y hace la deducción. Si quiero probar cómo sale lo que el Dick dijo. Hace la expansión en series, simplifica los términos, ¿verdad? Más o menos la hace hasta aquí, la expansión, y luego pues aplica la condición. Cuando estos son mucho mayores, el R es mucho mayor, entonces dice usted, estos se vuelven pequeños, algunos de estos términos se vuelven pequeños, porque todo este es su U, todo este es el U. Entonces, usted pues lo va haciendo cada vez, se hace cada vez más pequeño, hay cosas que se pueden simplificar, hay cosas que no, y luego reagrupa los términos y llega a esto que le voy a mostrar. Entonces se reagrupan los términos así. Sumatoria de i igual a 1 hasta n. A ver si tengo espacio para ponerlo así. De q sub i sobre 4pi epsilon sub 0 r más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i r sub i coseno de teta sub i dividido por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i r sub i cuadrado multiplicado por 3 coseno cuadrado de teta sub i menos 1 dividido por 8pi
epsilon sub 0 R al cubo más puntos suspensivos, porque es una suma infinita, ¿verdad? Usted puede hacer la expansión en serie hasta donde usted quiera. Entonces, estos que están acá son los multipolos eléctricos. Este resultado que queda, luego de hacer la expansión en series al potencial escalar y simplificar esa expansión en series y agruparlos a conveniencia, entonces quedan esta suma de términos. Y esos son los que se llaman los términos. Esto se llama el desarrollo multipolar del potencial. Estos son lo que hemos llegado, lo que hemos encontrado son los multipolos eléctricos. Los multipolos eléctricos. Donde a este de acá, al primero, se le llama el término monopolar. Y se abrevia potencial sub M de monopolo. Este es el potencial dipolar. Y este de acá se le conoce como el potencial cuadripolar. El que sigue sería el potencial octopolar y así sucesivamente. Entonces, de modo que el potencial escalar, usted ha encontrado que el potencial se puede descomponer en la suma de potenciales con ciertas características. Y esas características son los multipolos eléctricos. Entonces, si yo le digo que el potencial total se puede descomponer en potencial monopolar, más potencial dipolar, más potencial cuadripolar, más potencial octopolar, más potencial que tiene que ver con el 16, no sé cómo se dice ese, ¿verdad? Y así, sucesivamente. Entonces, este es el desarrollo multipolar del potencial. Así es como se desarrolla el potencial, ¿verdad? Y estos son los famosos multipolos eléctricos. Entonces, ¿qué son estos multipolos eléctricos? Son diferentes configuraciones que pueden tener las cargas y que generan también potenciales. Y si pues tenemos potenciales, pues también campos eléctricos. Por ejemplo, campo monopolar, campo dipolar, potencial cuadripolar, etcétera. Entonces vamos a estudiarlos uno por uno. Por lo menos estos dos. Este es el que también gran sacrificado. Desde que se pasaron a trimestres, pues este ha sido el gran sacrificado. Porque no ajusta el tiempo, ¿verdad? Pero el de los más importantes es este. No quiere decir que este no tenga importancia, pero el que sí no puede omitirse nunca es este. El dipolar, ese es muy importante. Entonces, estudiémoslos, a ver qué cosas tienen estos multipolos, qué cosas interesantes podríamos sacar nosotros de ahí. Entonces, estudiamos, bueno, el término monopolar, dicen ustedes. Ya sé que el potencial se puede escribir en una suma infinita de términos. Entonces, el término monopolar. Monopolar, de monopolo, ¿verdad? Término monopolar. Muy bien. Este término, pues, analicémoslo a ver qué tiene. A ver qué tenemos ahí. ¿Qué tiene de interesante este? Le dicen ustedes, ¿este monopolar a qué se parece, muchachos? Ustedes que son observadores, ¿este monopolar a qué se parece? Este potencial monopolar. ¿A quién se parece? Al potencial de una carga puntual en el origen, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo que me enseñaron en física 200, ¿verdad? Cargas puntuales. Entonces se parece al potencial de una sola carga.
Si se fijan ustedes, ese es el potencial de una sola carga. ¿O no? ¿Sí ven la coincidencia? Tiene la forma, solo que o de un sistema de cargas puntuales. Si ven la coincidencia, entonces es el monopolar. Es el que predomina ahí, si se fijan, porque es el primero que aparece aquí. Decimos es el dominante. Cuando este aparece aquí, ese es el que manda, ¿verdad? Como es el primogénito. Cuando usted nace y es el hijo mayor, ¿qué le dicen? Usted es el primogénito. Le dicen, bueno, aquí está el primogénito. El potencial monopolar. Ok. Vamos a hacer un reacomodo. Vamos a reacomodar este potencial monopolar y lo vamos a dejar aquí. Si se fijan ustedes, estas constantes y este punto de campo, este es el punto de campo, ¿verdad? Donde yo quiero medir el potencial, este puede salir de la integral, iba a decir de la sumatoria. ¿Por qué? Porque no depende de la sumatoria. ¿Qué dice usted? Bueno, yo lo puedo escribir así, potencial monopolar igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r. Y usted puede decir, bueno, sumatoria de q sub i. ¿Qué es la sumatoria de igual a 1 hasta n de q sub i? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se acuerda qué es eso? ¿Qué obtiene usted si suma todas las cargas? ¿Qué obtiene usted cuando suma todas las cargas de un sistema? ¿Ah? ¿Qué obtiene? Vamos por ahí, muchachos. ¿Qué obtienen cuando suman las cargas de un sistema? Ahí lo puse en la pantalla. Platiquen, que me siento solito y asustan aquí. ¿Qué obtienen ustedes cuando suman todas las cargas? Si yo sumo, tengo 5 cargas puntuales y una vale 4, otra vale 3 y la otra vale 2 cada una. Yo sumo 4 más 3 más 2 más 2 más 2. ¿Cuánto da eso? Entonces dice Fernando, la carga total, correcto. Entonces si yo quedo, esto es lo que me quedó a mí, miren. Esto fue lo que me quedó en mi página actual. Aquí yo hice un retroceso al pasado, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que ya había visto ese concepto. Entonces usted dice, esa es la carga total. Dice. Ya Fernando lo vio, miren. Esto es la carga total, Lick, me dice. Bueno, entonces quiere decir que usted puede escribir ese potencial monopolar así. Q sobre 4pi epsilon sub 0r. ¿Sí o no? Entonces a esta carga total se le da un nuevo nombre. A la carga total se le da un nuevo nombre ahora. Y se llama momento monopolar. Momento monopolar. Y ese momento monopolar pues va a depender si esto es cargas discretas o continuas. Si es discretas, yo puedo encontrar la carga total o momento monopolar que se llama ahora como la sumatoria de Q sub I. Y si es una carga continua, yo puedo encontrar la carga total como la integral del dq. Entonces a la carga total se le llama momento monopolar desde el punto de vista de los multipolos eléctricos. Entonces el momento monopolar es la carga total. Ahora dirán ustedes, bueno, esa palabra momento me suena. Eso le iba Esa a palabra, preguntarle, porque eso tiene que ver como con torque. ajá. La palabra momento aparece en diferentes situaciones, ¿verdad? Sí, yo creo, José, a mí ajá, me parece haberlo escuchado relacionado con el impulso, ¿verdad? El momento ajá. lineal, ¿Se acuerdan con que estas cantidades que son ajá, abruptas, más o menos. esta palabra momento está asociada con cantidades como momento lineal, ¿verdad? Está asociada con, ¿dónde más aparece la palabra momento? Momento de fuerza, le dicen al torque, va, por eso dijo también Momento José, va. angular también, Momento angular, dice usted. ¿Qué otra palabra? Momento de inercia, de ¿verdad? inercia. ¿Se acuerdan?
Entonces vámonos al momento de inercia. Ese momento de inercia, ¿verdad? Dependía exclusivamente de la distribución de masa, ¿va? ¿Sí o no? Depende de cómo estaban distribuidas las masas. ¿Se acuerdan de física 100? Cuando hacíamos cálculos de momentos de inercia. Creo que yo hice unos cálculos ahí con unas masitas, me acuerdo. Y entonces hacíamos uno. Le poníamos el eje de rotación aquí. Entonces tenía un momento de inercia en torno a un eje de rotación, pero dependía mucho de cómo estaban ubicadas las masas también, ¿verdad? Dependía de la configuración de masas. Entonces vean lo que les dice Wagner sobre esta palabra momento. En este contexto de los multipolos, la carga neta o total recibe el nombre de momento monopolar de la distribución de carga. En otras palabras, el momento monopolar es la característica de la distribución de cargas, que es importante para el término monopolar. Es la característica. Depende de la distribución de carga. Es la característica, lo que distingue, ¿verdad? A la distribución. En este caso, si se fijan, ¿qué pasó con este término? Así está la definición, como nos quedó la expansión en serie. Entonces, este término, esta parte de acá, es lo que distingue, es lo que trae codificada la información de la distribución. Y esto es parte del punto de campo. Estos son constantes y esto es este es el punto de campo. Entonces, lo que caracteriza la distribución en este término es la carga total. Por eso le dice la palabra, ¿verdad? Momento monopolar es la característica de la distribución. Es la característica de la distribución. Entonces, eso es lo que distingue la distribución. Pero déjenme buscar que creo que en otra parte él habla de momento. Habla un poquito de esta palabra momento. Déjenme acordarme dónde es que está esa. Yo lo había leído el otro día. Habla un poquito de la palabra momento. Déjenme buscar. Lick, Ajá. también hay veces que se hace bueno, en física más o menos, mejor dicho, no en física, hacen la distinción entre el término momento que se usa cotidianamente también, porque hay veces que decimos nosotros, bueno, ven en este momento, ¿verdad? Pero en realidad el momento no significa eso. Ah, claro, sí, sí, porque la palabra En momento lo asocian como un instante, va en un Carlos. instante. Sí, No, exactamente, y el momento con es una una característica característica. de la distribución, exactamente. Entonces, en Ujú, física sí hablaban de momento de inercia porque es la característica de un sistema particular en rotación, ¿verdad? Con respecto a la distribución de masa, cómo está distribuido el cuerpo rígido. ujú. Entonces, Si era eso sí, distribuido uniformemente o no. ajá, o uniformemente o según las masas que tengan, ese iba a cambiar. Entonces aquí lo Ujú. mismo, según las cargas que tenga, este va a cambiar, porque es la característica de la distribución. Entonces, pero creo que yo había visto en otro lugar, creo que me gustaba lo que decía Wagner, no me acuerdo dónde está. Pero, o sea, sí, sí, eso es lo que tiene que ver la palabra momento, o sea, porque es la característica de la distribución. Pero es que había una parte que me gustaba a mí, pero no me acuerdo dónde está eso. Sí, 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 o fue en otro texto que lo leí, pero explicaba, ¿verdad? Eso de la palabra momento. Es la cara, se dice momento porque es característica de la distribución. Déjenme ver aquí. Yo casi lo encuentro en alguna parte. Creo que lo asocio que está. Déjenme ver. Pero no quiero, denme un minuto nada más. Si no lo encuentro, lo busco y lo comento en la otra clase. No me preocupe. Y tengo el libro en la mano, entonces. Tiene que ver con la característica de la distribución. Pero creo que es en eso mismo, entonces, al final.
Yo creo que ahí. Sí, entonces, en este contexto y la carga neta recibe el nombre de momento monopolar, pero creo que queda más general en otro que leí, ¿verdad? Pero sí creo que se entiende esto de la palabra momento. En otras palabras, el momento, ¿verdad? Monopolar es la característica de la distribución, lo que distingue a la distribución, es la característica, ¿no? Para el término monopolar. Dice. Entonces, si las cargas están de forma continua, entonces el momento monopolar se encuentra así. Entonces es lo que tenemos que saber del término monopolar. Esto pues no es tan, no es tan, o sea, no tiene ese impacto nada más con que recuperamos la palabra momento, ¿verdad? Momento, sobre todo como la característica de la distribución. Y vamos a ver ahora el término dipolar. Y ahí es donde surgen cosas más interesantes, porque esto es como casi lo que hemos conocido hasta ahora, carga total, solo que ahora le hemos cambiado el nombre, la carga total, y le hemos puesto momento monopolar porque es la característica de la distribución. Pero pensemos en el término dipolar. Ahora, decimos, bueno, como les digo, cuando en un sistema la carga total existe, o sea, que en un sistema tengamos carga total, entonces decimos que el que domina en la distribución es el término monopolar. Siempre que exista la carga total, entonces el momento monopolar, o sea, el término monopolar es el que decimos domina, porque es como el primogénito, ¿verdad? El que está primero. Entonces, si esta carga total existe, entonces decimos, bueno, domina, el término dominante es el monopolar. Ahora, vámonos al término dipolar. Examinemos el término dipolar. Término dipolar. Muy bien, ¿qué pasa con el término dipolar? Pues el término dipolar, ¿cómo quedó definido? Vamos a manipularlo también algebraicamente y a ver qué es lo que depende de la distribución, porque tenemos que ver cuál es la característica de la distribución. A ver si hay aquí un momento también. Entonces, tenemos sumatorio de igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i, si mal no recuerdo, coseno de teta sub i dividido por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Ok. Ese es el término dipolar. Entonces vamos a manipularlo. Si ustedes se fijan, esto que está acá no depende de la distribución de cargas, sino que es donde queremos ubicar el punto y son constantes. Entonces no es característica de la distribución eso, sino que es simplemente donde yo quiero encontrar el potencial, ¿verdad? En el punto. 4pi sub 0 r cuadrado. Bueno, entonces lo que sí es característica de la distribución es esta parte. Además se puede ver que ahí están los sub i, ¿verdad? Las cargas sub i, entonces depende de la distribución. Entonces usted dice, bueno, desde igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i coseno de teta sub i. Bueno, entonces, si recordamos nosotros cómo podemos manipular esa expresión, ustedes dicen, tengo esto. Esa sería la característica de la distribución, sí. Pero ahí no está de forma explícita la característica de la distribución, ¿qué es esa cantidad? No entendemos todavía qué es esa cantidad. Sí, dicen ustedes la característica, pues solamente depende de las coordenadas sub i, pero ¿qué es eso? ¿Qué tipo de cantidad es? Ahí no me queda muy claro, dice usted. Bueno, entonces le va a quedar más claro si usted recuerda sus primeras enseñanzas en este curso. Si usted recuerda, usted aprendió que el producto punto a punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo
entre los dos vectores, teta. Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene pinta esto de producto punto? ¿Qué opinan? ¿O no tiene pinta de producto punto? Hay un coseno de teta y está el R sub i. Entonces hay, pero solo que la carga, pues la carga no va a incluir la carga. La carga no es un vector, entonces esto no. No vamos a decir que la carga, pero aquí tengo un R coseno de teta sub i. Entonces, ¿habrá ahí un producto punto? ¿Qué opinan ustedes? Tengo el coseno y tengo la magnitud de un vector. Pero yo creo que sí. Pero ¿quién está haciendo producto punto ahí? No se distingue porque la carga se pare, pero la carga no hace producto punto. La carga nada más es como la magnitud. Hay una multiplicación que está ahí, ¿verdad? Que es tantas veces eso, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, dice usted, en nuestro caso, vamos a identificar qué hay ahí. En nuestro caso, tenemos lo siguiente. Me parece que aquí el R sub i, si hay un producto punto del R sub i, porque hay un coseno y está el R sub i. El R sub i vector punto quién. Bueno, ¿qué número se escribe siempre acá, pero nunca, o sea, que está ahí, pero nunca se escribe? El 1, ¿verdad? ¿Y qué vectores tienen magnitud 1? Unitario. Los unitarios, ¿verdad? Entonces yo tengo un R sub i punto un R unitario. ¿Y eso cómo se define? Bueno, vamos a ver. Magnitud de R, magnitud del otro, por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Y eso qué le devuelve? ¿Lo ven? ¿Y ustedes qué tienen aquí? Entonces, en lugar de escribir esto, yo puedo escribir el producto punto. ¿Y se sigue? Ok, dice usted. Bueno. Entonces, eso se puede escribir. Potencial dipolar, vamos a decir, es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i punto r unitario. R unitario. Entonces, llegados a este punto, esta es la característica de la distribución. Este R unitario es la dirección, ¿verdad? Está asociado con el punto de campo. Este no es R sub i. Este es el R unitario. Está asociado con el vector de posición, con el punto de campo. Entonces, la característica de la distribución es esta. ¿Lo ven? Esto que está acá es un producto punto, sí, pero este R unitario está asociado con este. Entonces, claro, esto no es un vector, no van a creer que es un vector este resultado. Si es un potencial, es un escalar, y porque esto es un producto punto. ¿Verdad? Producto punto de esto le da a volver un escalar y entonces todo queda escalar. Pero aquí quedó compactado y quedó separado. Miren, esta es la característica de la distribución. Lo que está entre corchetes. Entonces, eso que está ahí recibe el nombre de momento dipolar eléctrico. Entonces, P se va a llamar ahí P y es un vector, miren. P es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de q sub i multiplicado por r sub i vector. Y esto es lo que se llama momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico.
¿Cuáles son las unidades de eso? Porque eso es nuevo, miren qué interesante, ¿va? ¿Cuáles son las unidades de esto? Esta es la característica de la distribución, miren, de ese término. Entonces, ¿cuáles son las unidades? La unidad psi para el momento dipolar. Unidad de carga, Coulomb. Unidad de vector de posición, metros. Coulomb metro. Esa es la unidad de momento dipolar, miren. Y es un vector. La característica de la distribución es un vector. Miren qué interesante. Si Lick, fueran yo tengo una continuos, pregunta aquí. ajá, Esto es más orientado como tipo mecánica. ajá, Si esto se llama momentum y tipo momentum es, si la derivada del momentum con respecto al tiempo es la fuerza, hay una relación entre potencial y fuerza electrostática, sí, directamente así. hay una relación, pero es que este momento, usted dice como la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Eso es lo que usted dice, ¿va? Que si aquí, Sí, entonces, si aquí hay una similar a la que tenemos a la segunda ley de Newton. Hay algo análogo, o sea, se puede encontrar la fuerza, ¿verdad? Pero no con el momento dipolar, porque esta es una característica de la distribución. Esto es más asociado no al momento angular ni al momento lineal, sino que esto está más asociado a momento de inercia, porque es característica de la distribución, ¿verdad? En cambio, el momento lineal es un momento siempre, ¿verdad? Es un momento, pero está asociado, ¿verdad? Como tal, a la distribución de cargas, así como el momento de inercia está asociado a la distribución de masas. Luego vamos a ver un término de fuerza dipolar, que es lo que usted dice, y vamos a ver cómo nos queda, lo vamos a ver más adelante, la fuerza dipolar. Sí va a haber un término de fuerza que va a tener que ver con la energía, y la energía pues tiene que ver siempre con este dipolo, y como este dipolo pues es la característica, entonces ya le digo. Vamos a llegar a definir una energía, por ejemplo, en función del momento, y vamos a definir también la fuerza en función del torque, también vamos a definir un montón de cantidades interesantes. Y de hecho aparece, pero no como derivada. Siempre aparecen las derivadas, pero aparece como una especie de producto punto de Nabla, ¿verdad? Con el momento dipolar. ¿Verdad? Por ahí va la idea. Pero sí son conceptos relacionados. Pero no es que la segunda ley de Newton, porque esto no es, ojo, esto no es, este es el momento lineal que usted conoce, que es la derivada de eso, pues es la segunda ley de Newton, con respecto al tiempo. Masa por velocidad, ¿verdad? Este es característica de la distribución, nada más, ¿no? Entonces, va más asociado al momento de inercia. Ya le puedo hacer la analogía con el momento de inercia, que es característica también de la distribución, solo que es de masas, aquí de cargas. Pero ya lo vamos a ver más asociado, Diego, más directo, ¿no? Pero sí se puede encontrar fuerza, ya la vamos a ver también más adelante, con conceptos de momento dipolar. y hablando de eso, se me ocurrió algo más por curiosidad. Ajá. Existe como una variación con respecto al tiempo del potencial eléctrico y el campo eléctrico. Sí, de hecho, los campos, así como las fuerzas. Si usted se acuerda, vaya, acuérdese de física, sí. Yo creo que no me acuerdo si les comenté, ayúdenme ustedes, no me acuerdo, que las fuerzas, por ejemplo, pueden depender de, de la posición, ¿se acuerdan? Y teníamos el concepto de trabajo, ¿se acuerdan que aparecía eso, va? En física 100. Fuerzas pueden ser constantes. Aquí los campos pueden ser constantes. Allá en física 100 las fuerzas pueden depender de la posición. Entonces teníamos fuerzas conservativas, ¿va? La fuerza del resorte, ¿se acuerdan? La energía potencial elástica y todo eso. Siempre que dependen de la posición, pues eran fuerzas conservativas. Teníamos fuerzas que dependían de la velocidad, ¿verdad? Y estaban asociadas con fricciones. Y luego teníamos términos que dependían
del tiempo y está asociada con el concepto de impulso, ¿verdad? Pues aquí también los campos pueden depender del tiempo, los, también los potenciales. De hecho, más que todo, no el escalar, pero sí el potencial magnético, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a electricidad y magnetismo 2 se ven campos variantes en el tiempo. Ahorita no, porque vamos por partes. ¿Verdad? Pero sí, como dice usted, esa es curiosidad que tiene y está bien que tenga esa curiosidad. Y la respuesta es sí, los campos pueden depender del tiempo. Y esa es la otra parte, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La otra parte del cuento, ¿verdad? Cuando ya llegamos al capítulo 17, donde usted ya ve los campos dependientes del tiempo, ¿verdad? Porque usted necesita encontrar una relación entre electricidad y magnetismo, que aquí no la va a encontrar todavía, por eso estamos en electricidad, ¿verdad? Y va a comenzar 4:15 y usted va a estar solamente con magnetostática. Y hasta después, aquí vienen las cosas interesantes, cuando metemos al tiempo, ¿no? Y entonces ya ahí ya usted puede ver el campo eléctrico completo, su parte conservativa y su parte no conservativa, por ejemplo. Me, Usted me va a imagino poder que ver como, me imagino que ajá, como las fuerzas, que si el campo depende del tiempo, no se conserva, y cosas por el estilo. correcto, exactamente, así igualito. Porque, y eso qué bueno que usted lo está viendo, Diego, porque es que es la analogía. Claro que tal vez alguien que no ha estudiado mecánica clásica o física 100, un buen curso de física 100, le cuesta armar las analogías, pero uno que a veces ya más o menos ha recibido un buen curso de 100 y ve estas cosas, va armando las analogías. Entonces usted ya ven muchas analogías aquí, ya estamos hablando de momento, entonces dice, es una característica de la distribución como el momento de inercia. Luego ya me están hablando de fuerzas que si las fuerzas, usted ya me pregunta si las fuerzas pueden ser dependientes del tiempo, ¿verdad? Y entonces igual los campos, yo le digo que sí, ¿verdad? El trimestre pasado me preguntaban, para que vean ustedes que cada trimestre salen con preguntas bien interesantes. El trimestre pasado me preguntaban, Ligue, aquí va, así como hay centro de masa en física, aquí hay centro de carga. Sí, ya lo vamos a ver también en estos días, el centro de carga de la distribución, así como había centro de masa, que es el punto donde se cree que está concentrada toda la carga, que era el centro de masa, el punto donde se cree que está concentrada toda la masa, ¿se acuerdan? Donde se puede modelar como que está concentrada la masa del objeto. Pues aquí también está el centro de carga de la distribución. Entonces, hay un montón de ideas análogas porque es que realmente en física sí estamos trabajando con el campo, pero con el campo gravitatorio. Eso es lo que no le dicen a uno, ¿va? Entonces uno comprende mejor, va armando la secuencia de las clases cuando ya uno dice, ah, no, pero es que aquí estamos hablando del campo eléctrico, allá era el campo gravitatorio, entonces son análogas las cosas. Y lo mismo va a pasar con el campo B, tienen sus cosas parecidas y análogas. El campo B me refiero a la inducción magnética, que se va a ver después en el otro curso. Entonces hay muchas analogías, hay cosas muy interesantes que se van armando y ustedes ya las van viendo, ¿verdad? Ya las van viendo. Entonces está muy bueno que pregunten esas cosas. Y sí, sí, ahí ya están asociados a cosas no conservativas. De hecho, cuando yo les enseñé el potencial acá, les dije, esta es la mitad del problema, esta es una parte del cuento. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a hacer la parte conservativa, campos conservativos, les dije. Pero luego, en el siguiente curso, usted estudia los, ya introduce el tiempo, entonces aparece la parte no conservativa del campo eléctrico. Cuando ya el campo eléctrico no se genera solo el gradiente del potencial, sino que se genera también del magnetismo. Entonces, por eso se llama al final electromagnetismo la cuestión. Pero aquí estamos viendo ahorita electricidad y magnetismo. Y luego ya asociamos los dos conceptos y vemos, yo les voy construyendo la idea de que ya tenemos la relación directa entre electricidad y magnetismo, la vemos hasta el capítulo 17. Pero por ahí va la cosa, Diego. Un poquito el resumen, ¿verdad? Ok, entonces si se fijan ustedes, aquí este momento, ¿verdad? El momento dipolar, que es la característica del término dipolar, ¿verdad? Es definido de esta manera para
cargas puntuales, y de esta manera, ahorita me faltó aquí un término del R', ¿verdad? Para distribuciones continuas. Miren, y es un vector. Esto lo vuelve vector, miren, que queda esto. Entonces, miren qué interesante. Miren cómo va esto. Miren cómo va esto como que en ascendencia. La característica del monopolar, ¿qué es? ¿Quién es? La carga total, ¿verdad? ¿Y qué es la carga total? Una cantidad que escalar. Aumentamos un nivel en cuanto al potencial. Estamos en el segundo término, el término dipolar. ¿Y qué pasó aquí? La característica que es un vector. Se sigue a lo que quiero llegar. No sé si me voy a entender. Aumentó, o sea, fue como en ascendencia. Entonces, si yo estudiase el término cuadripolar, ¿qué es más general que un vector? Un campo vectorial. No. Veámoslo en función de cantidades. En el monopolar tenemos una cantidad escalar como característica de la distribución. En el dipolar tenemos un vector como característica de la distribución. En el cuadripolar, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si esto va creciendo. Algún sistema, matriz. Ahí está, ya lo dijo usted. ¿Va? ¿Se fijan Vaya, cómo ustedes tienen las ideas? Exactamente, Giancarlo. La característica de esto va a ser una matriz. Entonces, ¿qué objetos pueden ser escalares, vectores y matrices? Uno conoce un objeto que se llaman los tensores. No sé si ustedes han escuchado ese objeto matemático. Los tensores. El tensor de orden 0, ¿qué es? Un escalar. El tensor de orden 1, ¿qué es? Un Un vector, vector. El tensor de orden 2, ¿qué es? Una una matriz. matriz. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, en la parte de mecánica, en la parte de movimiento, ¿verdad? Lo que es, se habla del tensor, de hecho el momento de inercia, no, uno solamente en física 100 le enseñan que es una cantidad, un valor, ¿verdad? Pero el momento de inercia es un tensor realmente. Cuando si usted estudia física a fondo, se va a dar cuenta que el momento de inercia, pues de hecho, hay un tensor que se llama el tensor de inercia, que trae todos los momentos de inercia del sistema en torno a todos los ejes de rotación, ¿verdad? Que tiene el sistema, y también tiene los otros términos, y es una matriz de 3x3, el tensor de inercia, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede aquí con el término cuadripolar, solo que eso no lo vemos ahora por el factor tiempo, pero ese es una matriz, ¿verdad? Es una matriz, oigan bien, una matriz es la característica de la distribución. Entonces son tensores. Por eso les decía, esto va ascendiendo. Tensor de orden 0, el escalar. Tensor de orden 1, el vector. Tensor de orden 2, la matriz. Y así va uno, ¿verdad? Ok, es un poquito en el contexto para que vayan viendo cómo se va armando esta teoría, ¿verdad? De los multipolos. Ok. Bueno, entonces aquí hemos encontrado que nuestra característica de la distribución es un vector. Y se llama momento dipolar eléctrico y se define así. Si son cargas puntuales, usted lo puede calcular así, y si son distribuciones de carga, lo puede calcular así. Y es bien fácil calcularlo, no es nada difícil. Solo es la teoría que, como es nueva, estamos haciendo analogías, pues uno queda como, wow, qué pinta todo esto, ¿verdad? O algunos se asustan cuando yo les digo mecánica clásica aquí, entonces no se asusten. Solo les hago todas las conexiones para que ustedes vean que los temas no están aislados y que la naturaleza se comporta similar en todas las áreas, ¿verdad? Porque en el fondo, es cierto, esto se llama electromagnetismo, pero como yo les decía a los de 415 hoy, que estamos viendo una ecuación que es la que yo les digo, la relación directa entre electricidad y magnetismo. Esta es la ecuación de movimiento del sistema, junto con las otras ecuaciones de Maxwell. Son las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo. Así como la segunda ley de Newton es una ecuación de movimiento que me indica que provoca el movimiento y todo eso.
Entonces, bueno, sigamos. Entonces, este potencial dipolar, ya cambié esta expresión, ya me quedó mucho más elegante. Esta ya no, esta solamente es la que obtuve de la expansión en serie. Ahora yo lo puedo escribir así. Lo vamos a manejar de dos maneras, a conveniencia, así como manejábamos la ley de Coulomb de dos maneras. Vamos a manejarlo como P.R unitario, porque recuérdense que esto de acá es P. Yo simplemente escribo P en lugar de escribir esa sumatoria. Entonces yo escribo potencial dipolar es P.R dividido por 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Pero si yo recuerdo, así como hicimos con la ley de Coulomb, R unitario es igual a R entre R vector entre su magnitud. Entonces yo puedo escribir el potencial dipolar también así, como P.R, que es más fácil de hacer el producto punto de los dos vectores, el de posición y el vector de momento dipolar, que están haciendo el unitario, ¿me entienden? Entonces se puede dejar así. P.R dividido por 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Pero realmente la definición es esta. Esta nada más es una manipulación que por facilidad, ¿verdad?, me permite a mí hacer mejor un producto punto si yo conozco el vector. Y me ahorro estar calculando el unitario, ¿verdad?, que en el fondo es lo mismo. Ok, entonces estas son las que vamos a estar ocupando bastante a la hora de hacer cálculos también. Ahora, este momento dipolar es la característica de la distribución. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a la página anterior. Si yo tengo carga total 0, de repente hay sistemas como el que vimos, ¿verdad? El problema 412. La divergencia del E me da 0. O sea que la carga total es 0. Entonces, si la carga total es 0, este ya no domina porque no existe. ¿Quién sigue en la herencia ahí? Este. Entonces, cuando la carga total sea 0, decimos, bueno, no existe el término monopolar. Porque si la carga total es 0, ¿qué va a pasar? Esto va a dar 0, pues. Y entonces esto le va a quedar 0 entre esto y 0. No existe. Entonces, ¿quién domina? El término dipolar. Si existe la carga total, entonces domina este. Es el que manda, es el primogénito. Pero si este no existe, entonces ¿quién queda al mando? Así les digo yo, ¿quién queda al mando? El dipolar. Entonces, si este no existiese, entonces el que domina es este. Y si este no existe, ¿quién domina? El cuadripolar. Y así va la cuestión. Entonces, si este no existe, porque la carga total se vuelve 0, entonces este es el que domina. Entonces decimos que es un sistema, es un dipolo, decimos, un dipolo eléctrico. Este es un dipolo, dice usted. Pero si tiene carga total, pues, está, como les digo, tiene carga total, pueden existir los dos, pero el que domina es este. Entonces no es un sistema dipolar. Pero si este da 0, su carga total, entonces este es el que domina, porque este no existe, entonces ahí sí domina este. Y puede estar también este, pero el que domina es este. Entonces, si están los dos, el que domina es el monopolar. O sea, pueden estar los dos, tener todos los términos si quieren, pero el que domina es este. Una vez que este no existe en un sistema, entonces el que domina es este, el dipolar. ¿Se va siguiendo lo de quién domina y quién no? Lick, Sí. para que no exista el dipolar es que el momento dipolar eléctrico sea 0. Para que no exista el momento dipolar, Es P para que el tendría, momento... P Ajá, tendría que ser 0, sí. P tendría que sí. ser 0. Y si no existe el monopolar, entonces Q es igual a 0. ¿Verdad? Ujú. Correcto, Y el Q correcto. está asociado con la divergencia, ¿verdad, hijo? El monopolar es el que está asociado con la divergencia de E. Ah, con la divergencia. Ajá. Entonces, el ejercicio que se platicó la vez pasada, el que dio la divergencia 0, este Ajá. no sería monopolar, sería dipolar. Correcto. Entonces, ¿qué O, genera? o con la posibilidad, tendríamos que No, evaluar, sí. ¿verdad? No, pero ¿qué genera ese campo? Entonces, por lo menos ya descartamos que el dominante sea el monopolar. Entonces, usted, este campo no lo genera, dice usted, un monopolo, dice usted. ¿Verdad? Al del problema que es del 4.2, usted con seguridad puede concluir que ese campo
no No es lo generado domina. por un monopolo, Ujú. no domina. Domina entonces, por la forma que tiene, todavía no hemos visto el campo dipolar nosotros, ¿verdad? Pero por la forma que tiene aquel campo, después lo vamos a comparar con el campo dipolar y usted se va a dar cuenta que sí es dipolo o no. Ujú. Ahí lo vamos a comparar porque vamos a calcular el campo dipolar nosotros y yo le voy a decir, bueno, vamos al problema 412 otra vez, comparemos las expresiones y ustedes me dicen quién manda aquí. Así les voy a decir, ¿verdad? Y ahora, A en partir de términos ahí. de probabilidad, digamos, ¿qué es más probable que se presente? ¿Un campo dipolar o un campo que domine el cuadripolar, digamos? Es que depende de la distribución de cargas. Por ejemplo, ya vamos a ver también que es otro problema que van, pero me gusta que estén preguntando estas cosas. Depende de la distribución, fíjese, porque si yo tengo la esfera es un dipolo puro. Perdón, la esfera con carga, o sea, la esfera con densidad de carga, o sea, la esféricamente simétrica, ese es un monopolo puro. Ujú. Ahí no existe nadie más, ni el dipolar, o sea, es un monopolo puro. Vamos Puro. a demostrar, de hecho, nosotros que el momento dipolar de una esfera es cero, Ok. ¿verdad? Cuando tenemos una carga. Ahora, claro, no porque sea esfera es que siempre va a ser cero, porque puede ser que la carga esté distribuida mitad y mitad. Ujú. Y en ese caso es Entonces, el dipolo, me entonces imagino. es dipolo, porque la carga total me va a dar cero, ya me siguen, ¿verdad? Ujú. Y en caso O de que sea, esté en los cuatro octantes sería un cuadripolo, me imagino. es que el cuadripolo es cuando no existe dipolo, no existe monopolo, ¿verdad? O sea, no dominan, entonces queda el cuadripolo. Déjenme Mm. pensar en un cuadripolo. Me voy a cargas puntuales, pero déjenme ver. En el que no tengamos carga total y tenemos tampoco tenemos, creo que cuatro cargas puntuales ubicadas convenientemente me pueden dar un cuadripolo, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Sí, al menos en el laboratorio de esta clase, Ajá, pues sí, yo recuerdo que como usted dice, ¿verdad? Con cuatro cargas puntuales creo que eran distribuidas en diagonal, creo que eran ajá, alternadas. Cuatro dos positivas y dos negativas, creo que sí. formaban un cuadripolo. Sí, porque uno busca la configuración de modo que le quede Ajá. el dipolar cero y el monopolar cero. Entonces, con cuatro cargas, por eso digo, distribuidas de forma adecuada, le digo, porque depende también cómo las distribuya uno, ¿verdad? Si las Ujú. distribuimos de forma adecuada, podríamos generar un cuadripolo, exactamente, pues con cuatro cargas puntuales, ¿verdad? O con Ujú. tres cargas puntuales, ojo, ¿verdad? Que no solamente, o sea, no necesariamente usted necesita tener dos cargas para generar un dipolo, no. Usted puede tener tres cargas y generar un dipolo, porque depende de la magnitud de las cargas, por ejemplo, tres cargas puntuales, ¿verdad? Si la carga total le da cero, es un dipolo, aunque sean tres cargas. Está independiente de la Del cantidad, número de cargas. Ah, del número de exactamente. carga y de la forma de la distribución. Sino que la característica, si la característica, por eso es importante entender cuál es la característica de la distribución ahora, ¿verdad? La característica de la distribución monopolar es la carga total. Entonces, si la carga total me da cero, entonces ese no es un monopolo. Mm. Eso ya Ya. es lo, ¿verdad? Entonces, si de repente el momento dipolar me da un valor y aquel me da cero, el monopolar, entonces dice usted, esto es dipolar. Domina el dipolar. Ok. Si ambos dan cero, entonces domina, y el cuadripolar existe, entonces domina el cuadripolar. Y así va la cuestión, ¿verdad? Por ahí Ok. va la cuestión, excelente. Entonces, vamos a ver eso del campo en unos días, ¿verdad? Lo que usted me preguntaba al comienzo, ¿verdad? Y lo vamos a comparar y vamos a ver quién es el que domina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, creo que sí me van siguiendo bien, entonces eso me tiene bien contento porque a veces el tema puede ser un poquito, es fácil el tema, pero puede ser un poquito confuso cuando, ¿verdad? Es primera vez que uno lo aborda, pero creo que me van siguiendo muy bien ustedes, pues. Excelente. Entonces, si me pidiesen a mí, no vayan a confundir con una cosa, porque a veces confundimos también esto. Si me pidiesen a mí el potencial dipolar, es toda la expresión, o sea, hay que hacer este producto punto, ¿verdad? Ya sea si me piden el potencial. Si me piden a mí el momento, entonces lo que usamos es esta expresión si son cargas puntuales o esta si es una distribución continua. Ese es el momento dipolar. Si ya le piden el potencial, primero tienen que hallar el momento dipolar, luego el potencial. Si le piden el campo, a veces pues ya vamos a ver cómo trabajar esto.
¿verdad? Pero mínimo ocupa conocer el momento dipolar, que es la característica de la distribución. De ahí la palabra momento. Entonces, por eso cuando le tenía, por eso si ustedes se acuerdan en rotaciones, le queda todo en función del momento de inercia, ¿verdad? En las rotaciones, la parte de la segunda ley de Newton angular, porque es la característica y eso va a cambiar según la distribución también, ¿verdad? Ok, veamos entonces qué pasaría. Esta parte me gusta, este análisis que hace el autor sobre el término dipolar. Depende cómo lo midamos. Y eso es lo que me gusta, pero aquí ya uno luego va a ver alguna idea de lo que puede ser después el centro de carga. Entonces vamos a ver una idea bien interesante. Antes quiero hacer un comentario, que creo que Van es lo que estaba leyendo aquí en el libro. Creo que ya se lo dije. Si el punto P se encuentra muy lejos, dice, ¿verdad? Que es la condición para que tengamos estos monopolos. Porque si está cerca, no, esto no funciona, porque no, la aproximación no se cumpliría, acuérdense. La aproximación de esto es que el punto de campo sea mayor que el punto de fuente. Entonces, muchas veces en los problemas le van a decir para puntos lejanos, le van a decir. Y lejano no quiere decir que tenga que estar en el infinito. Lejano es lejano, pues. Así como el infinito puede ser 1 metro, ¿verdad? Para uno, una línea de 1 metro, un capacitor vimos que los planos infinitos pueden ser placas separadas por milímetros. En la vida real, usted puede construir un capacitor con unas plaquitas ahí chiquitas, ¿va? O las placas paralelas pueden ser dos placas circulares como de 30 centímetros y de diámetro, y ahí ya se puede considerar que son planos infinitos esas placas. Entonces el concepto de muy lejano es algo que es subjetivo, ¿verdad? No van a creer que tiene que ser infinito forzosamente. Entonces le dice Wagner, si el punto P se encuentra muy lejos y el momento monopolar Q se anula, entonces el potencial dipolar será el término más importante en el desarrollo del potencial. Y el momento dipolar P será la característica dominante de la distribución de carga. Ahí está lo que les decía yo. Ok, bueno, entonces ahora veamos los efectos de la elección del origen. Examinemos eso. Examinemos eso. Efectos de la elección del origen. Efectos de la elección del origen. Muy bien. Entonces, ¿cómo así? Bueno, vamos a medir nosotros, supongamos que yo estoy en un origen y estoy midiendo el momento dipolar, ¿no? Y usted está en otro origen y también está midiendo el momento dipolar. O sea, depende de dónde estemos, ¿verdad? Yo estoy en Tegucigalpa, pues está en San Pedro Sula y estamos midiendo el momento dipolar cada uno desde nuestros orígenes. Entonces, algo viene siendo algo así. Yo tengo un origen que vamos a llamar el origen viejo, le digo yo, el origen viejo o el origen original, pero se repite la O dos veces, entonces mejor origen viejo, le digo yo. El origen por default. Y aquí tengo yo pues una carga, ¿verdad? Una carga Q, un conjunto de cargas Q sub I, no solamente tiene que ser una carga Q, ¿verdad? Un conjunto de cargas que puede ser también ¿verdad? Un sistema. Entonces aquí tiene usted su carga Q sub I, ¿no? Su conjunto de cargas Q sub I. Esa es la idea. ¿Cómo lo dice Banks? Déjenme ver.
Quiero ver algo. Sí, Q sub i dice nada más. No dice nada más información. Entonces, Q sub i. Entonces, supongamos que queremos medir nosotros, ¿verdad? El efecto de nuestro momento dipolar para un origen diferente. Yo estoy en este origen y usted está en este origen. Ok. Entonces, aquí está la carga y yo quiero medir, pues, el momento dipolar P. Entonces, yo trazo el vector de posición. ¿Verdad? Eso es lo que yo trazo. El vector de posición es R'. ¿Qué ocupo yo para el momento dipolar? El vector de posición. Miren. El R' o el Q sub, o el R sub I. Entonces, bueno, yo trazo mi vector de posición y localizo mi carga. Y la carga que está ahí, pues la multiplico por Q y ahí tengo mi momento dipolar. ¿Verdad? Miren qué bonito. Entonces, dice usted, bueno, yo, dice usted, tengo mi vector de posición desde mi origen viejo, le llamo yo, ¿verdad? Y ese es el R sub I. Y usted me dice, bueno, yo estoy en otro lado, estoy en otro origen que le vamos a llamar el origen nuevo. Y usted mide también, traza su vector de posición y quiere medir el momento dipolar. Entonces este le vamos a llamar el R sub I nuevo, R sub IN de nuevo. Ok. ¿Qué relación tienen estos dos? El origen nuevo y el origen, o en los momentos medidos, ¿son iguales? Si yo lo mido desde acá, ¿será igual que yo lo mida desde acá? ¿Afectará? Bueno, pues tenemos que comprobarlo. Entonces dice usted, yo sé que entre los orígenes hay una ubicación. Esta es la distancia de separación entre los dos orígenes. Ese vector. Ok. Están conectados por ese vector A, que es la que separa los dos orígenes. Bueno, entonces dice usted, yo quiero encontrar el momento dipolar nuevo. Entonces usted plantea su ecuación. Como es una carga puntual o un sistema de cargas puntuales, usted dice, bueno, P sub n, el momento dipolar nuevo, es igual a la sumatoria, dice usted, desde i igual a 1 hasta n de Q sub i por R sub i nuevo. ¿Sí o no? Y ahí ya lo encontró, dice usted. Pero usted quiere ver si lo que yo medí es igual a la que usted midió. Si son iguales, excelente. Si no son iguales, pues ni modo. Toca, ¿verdad? Ok, ser diferentes. Bueno, dice usted. Entonces, ¿serán iguales? Verifiquémoslo a ver. Lo que usted midió con lo que yo medí, ¿cambiará mi resultado con el origen? Depende de donde yo me ubique. Entonces, dice usted, bueno, sumatoria de i igual a 1 hasta n de q sub i. Y este r sub n, si yo veo mi configuración, ¿cómo se podría escribir este r sub n? Este es el nuevo, ¿verdad? Cabeza menos cola. ¿Qué es cabeza menos cola? Resta de vectores, acuérdense, ¿verdad? R sub i viejo, que es el que yo tengo localizado, menos ese vector A, ¿verdad? Entonces usted dice, en lugar de escribir el R sub i nuevo, yo puedo escribir su medición en función de mi medición y la separación de los orígenes. Entonces me queda R sub i menos A. A es el vector que conecta los dos orígenes, ¿verdad? Se sigue, resta de vectores, ¿verdad? Ok, entonces, si aplicamos propiedad distributiva,
porque la sumatoria, pues, ¿verdad? La podemos aplicar aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i menos sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a por q sub i. Si ustedes se fijan, a no depende de la sumatoria, porque a simplemente es el vector que conecta los dos orígenes. Entonces, y si son observadores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La definición de momento dipolar. ¿Pero de quién? Del momento dipolar viejo. Del momento dipolar viejo, se sigue. Entonces, yo digo, bueno, el momento dipolar nuevo. Depende de la carga total también. Ajá, entonces miren lo que pasó, ya miren lo que ya detectó Giancarlo. Les dice usted, bueno, dicen, esto es P. Este es el momento dipolar nuevo. Es igual al momento dipolar viejo, pero no son iguales. Ya dijo Giancarlo. ¿Y eso qué es? Menos quién. Menos A por quién. ¿Qué le va a quedar aquí? Sumatoria de Q sub I. ¿Y qué es la sumatoria de Q sub I? La carga total. Entonces el momento dipolar nuevo es igual al momento dipolar viejo menos A por Q. Entonces, ¿afecta la elección del origen? Sí afecta. O sea que si usted lo mide desde San Pedro Sula y yo lo mido desde Tegucigalpa, no vamos a medir lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ese factor, ¿verdad? A por Q. ¿Lo ven? Si la carga total se vuelve cero y deja de dominar, entonces, ¿qué pasa? Si la carga total es igual a cero, ¿quién? No importa qué tan lejos estemos del sitio. No importa, ¿verdad? No importa si yo lo mido desde aquí y ustedes de allá, ¿verdad? Va a medir lo mismo. Solo si el término dominante es el dipolar. O sea que si el que manda es el monopolar, entonces el momento dipolar está afectado por la elección del origen. Depende de donde yo lo mida. O sea que queda dependiendo de la carga total, ¿verdad? Pero si yo tengo un sistema que es puro, un dipolo puro, ¿verdad? Que es dominante el dipolar, entonces no importa la elección del origen. ¿Lo ven? ¿Se entiende estos efectos de la elección del origen? ¿Sí? Entonces le dice Wagner, ¿verdad? Sin embargo, también se puede observar que el momento dipolar será independiente de la elección del origen si Q es igual a 0. O sea, si por algún motivo dice, ¿verdad? El momento monopolar se anule, dice, ¿verdad? Entonces por ahí va la idea de lo que es los efectos. Luego se hace lo mismo en el otro curso, en electricidad y magnetismo 2 se hace también lo mismo. Solo que desde el punto de vista de magnetismo. Ok. Entonces por eso tienen que, en 321 se tiene que enseñar bien esto, porque después en el otro curso no es que se ve tan despacio, ya se ve un poquito más rápido. Entonces hay que entender bien esta parte de los efectos de la elección del origen. ¿Verdad? Cuánto puede ser independiente del origen, cuándo no, cómo quedan los potenciales, etcétera, etcétera. Ok, ¿se sigue hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a hacer la última parte. Creo que todavía me queda chance. Y vamos a ver el campo eléctrico del dipolo.
el campo del dipolo eléctrico, por lo menos lo vamos a dejar empezado, si no nos ajusta el tiempo. Creo que tenemos todavía 15 minutos. Entonces, vamos a ver el campo del dipolo eléctrico. Vamos a ver aquí, campo del dipolo eléctrico. Campo. A ver aquí, campo del dipolo eléctrico. Vamos a ver un caso particular y luego hacemos en otra clase, porque es más largo, el caso más general. Entonces vamos a considerar un caso particular base, un caso base, que es el del un dipolo, pues, con dirección, un dipolo constante, ¿verdad? En dirección de Z, ¿verdad? Ese es el caso particular, de una dirección como la de Z. Entonces, ¿cómo se hace esto? Considero un dipolo, y como es la característica de la distribución, no ocupa usted dibujar las cargas, que sea otra cosa, ¿verdad? Que a veces uno no le termina de encajar en la cabeza, ¿verdad? Porque le dice el autor, bueno, considero un dipolo puntual P, dice. Un dipolo P, aquí. Esta es la característica de la distribución, así como usted cuando estaba estudiando 200 o los primeros temas de este curso, pues usted dibujaba las carguitas, yo le dibujaba la esfera, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O le dibujaba la carguita puntual aquí o aquí. Entonces, ese, como es una carga puntual, dice usted, ¿verdad? Una carga Q, dice usted. Entonces usted pone Q, es la característica de la distribución. Y como esta es la característica, es un vector, entonces usted lo que dibuja es un vector. Dice usted, bueno, un dipolo P, entonces dibujar esta flecha es lo mismo que usted tenga cualquier sistema que equivalga a un dipolo, pues, ¿me entienden? No ocupa dibujar las cargas como tal, aunque dibuje el vector se entiende que ahí está su dipolo, ¿verdad? Entonces, como es un vector, ¿verdad? Entonces la característica de la distribución no ocupa dibujar las carguitas, pues, que lo generan. Si vaya, por ejemplo, que lo generen dos cargas que están ubicadas aquí y aquí. Esta es las cargas realmente, por poner un ejemplo. Pero si el vector queda apuntando acá, entonces, ¿qué es mejor? Hacer de un solo el vector y no enredarse con las cargas porque es más difícil de visualizar. Entonces usted pone la característica de la distribución en el diagrama. ¿Y cuál es la característica de un dipolo? Entonces usted por eso hace ese dibujito. Entonces tenemos un dipolo en dirección de Z. Y tenemos por acá el punto P. Entonces, cuyo vector de posición pues es R. Entonces encontremos el campo del dipolo, pero ese dipolo está definido así. Ese dipolo está definido como P en dirección de Z. P es igual a P en Z unitario. Entonces dice usted, bueno, vamos a encontrar el potencial primero y después el campo. Entonces, ¿cómo usted encuentra el potencial? Entonces usted dice, bueno, el potencial dipolar va a ser igual a P punto R unitario dividido por 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Ok, haga el producto punto. Entonces dice usted, bueno, potencial dipolar va a ser igual a P en Z unitario punto R unitario dividido por 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Tarea 1. ¿Cuánto da el producto punto de Z unitario con R unitario? Ya lo hicimos también el otro día cuando vimos la esfera
uniformemente cargada por la definición. Creo que daba R coseno de teta. R coseno de teta o solo coseno de teta, Giancarlo. No, solo coseno de teta. Solo coseno, muy bien, eso es. Da coseno de teta. Mire. Entonces usted cambia, entonces dice, mire qué interesante esto. P coseno de teta dividido 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Ese es para este dipolo en esa orientación, porque podemos tener después un dipolo que esté arbitrario en cualquiera de las direcciones y ya vamos a encontrar una expresión. Pero primero tenemos que encontrar una expresión más sencilla, ¿verdad? Para luego pues meternos a la parte más general. Entonces ahí está, miren. Ese es el potencial. Bueno, entonces se sigue cumpliendo de que si yo ya tengo el potencial, pues el campo va a ser el gradiente del potencial. Eso se sigue cumpliendo. Eso no ha cambiado nada. Pues estamos siempre con campos electrostáticos. Encontrando E. Entonces E, como hasta ahora no conocemos otra forma de encontrar E, ¿verdad? Que por la definición y ley de Gauss y esto. Entonces E es igual a menos el gradiente del potencial. Dipolar en este caso. Porque se supone que estamos encontrando el campo de un dipolo. Entonces estamos asumiendo que el monopolo no existe, ¿verdad? Ahorita. Y estamos encontrando el campo del dipolo para este dipolo específico. P en dirección de Z. Ok. Bueno, entonces, este potencial está en coordenadas esféricas, si se fijan ustedes. Porque está general, ¿verdad? Está en coordenadas esféricas. ¿Y de qué coordenadas esféricas depende? De teta y de R, ¿sí o no? Entonces, esto depende de teta y de R. Entonces dice usted, bueno, yo esperaría que mi campo dipolar, ¿qué es lo que yo espero? Que mi campo dipolar tenga componente R en dirección de R más componente teta en dirección de teta. Eso es lo que yo espero. ¿Por qué? Porque mi potencial depende de teta y depende de R. Bueno, entonces sacamos el gradiente. ¿Cómo se saca la componente R del gradiente? En coordenadas esféricas. Bueno, menos la derivada parcial con respecto a R del potencial P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Bueno, esto salen las constantes de la derivada, pues estoy derivando con respecto a R. P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0. Derivada parcial con respecto a R de 1 sobre R cuadrado. ¿Cuánto da esa derivada? ¿Cuánto da esa derivada? La sencilla, ¿va? Esa derivada nos va a dar. Quiero poner un poquito más arriba. Voy a jugar con esto. Ahí, para que me quede espacio. ¿Cuánto va a dar esa derivada, jóvenes? E sub R va a ser igual a 2P. ¿Concuerdan? 2P coseno de teta 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Valídenme si concuerdan con eso. Eso sería. Sí, ¿verdad? 2P coseno de teta, ¿verdad? Ajá. Se cancela el menos y todo y el 2. Ok, perfecto. Dejémoslo así con el 2. Lo hago a propósito. ¿No? Se puede cancelar el 2, ¿verdad? Y se puede dejar como un medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero dejemos el 2 ahí.
a conveniencia, para que vean algo. Luego, el otro. La derivada con respecto a teta. La componente teta de este campo, voy a hacerlo aquí. La componente teta de este campo va a ser igual a la parte del gradiente que tiene que ver con teta, menos 1 sobre r. Entonces, usted busca el gradiente en esféricas. La componente teta del gradiente es 1 sobre r parcial con respecto a teta del potencial. Ahora, P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Bueno, ¿cuánto es la derivada de eso? Menos 1 sobre r, p dice usted, sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, pues no depende de teta, parcial con respecto al teta del coseno de teta. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? Menos seno, ¿verdad? Y entonces ese menos se cancela con ese menos. ¿Y qué nos queda? P seno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 r al cubo. Ok, esa es mi respuesta. Bueno, vámonos al problema 412. Y veamos a lo que está igualado, a lo que propone Wagner como campo. Y cuya divergencia nos daba 0. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, 412. ¿Qué propone él como como ER? Miren. Grábenselo bien porque me lo van a dictar. 2A sobre 2A coseno de teta R al cubo, ¿verdad? Y luego A seno de teta sobre R al cubo. Ok. Donde A es una constante, decía. Bueno, vámonos aquí al final. Al día de hoy. ¿Qué propone? ¿Qué obtuvimos nosotros? ¿Cuánto se quedaba LR? 2A, ¿verdad? Lo que Wagner proponía en el problema 412 era 2A coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Eso proponía Wagner, ¿verdad? Ok. Y en el otro que proponía Wagner, en el de teta. A seno de teta proponía, ¿verdad? A seno de teta sobre R al cubo, creo que decía Wagner, ¿verdad? No ponía 4pi, sino que ponía R nada más, ¿verdad? Valídenme, sí, ¿verdad? Lo proponía así. ¿Concuerdan conmigo? Sí, ¿verdad? Lo proponía así. Bueno, comparen. ¿Quién es A? ¿Quién sería esa constante A? El momento dipolar, la magnitud. Entre 4pi epsilon sub 0, ¿va? Sí, entre 4 personas. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se fija hoy sí? ¿Se fijan que el campo, quién lo genera ese campo del problema 412? Un dipolo de esta forma. ¿Ven el problema 412? Aquí está quien lo genera, ¿va? ¿Lo ven? Miren acá. Miren esto. ¿Quién es A? Tiene que cumplirse que el A sea el mismo de acá. Entonces, miren quién es el A aquí. También P sobre 4pi epsilon sub 0. Una constante, pues le dice ahí, ¿verdad? Allá no le podía decir que era el dipolo todavía. Entonces, por eso se lo pone como A en el problema 412. Solo le deja la espinita ahí. ¿Quién generó el campo? Aquí se contestaba la pregunta. Miren. Entonces, aquel problema, Giancarlo, no lo genera un monopolo. Ya lo sabíamos desde hace ratito, ¿verdad? Que usted comentó. Porque la carga era 0. Entonces, ¿quién lo genera eso? Dipolo. Un dipolo. Entonces, decimos que el término dominante es el dipolar en ese campo, ¿verdad? Sí. Lo genera este dipolo, ¿verdad? Un Ajá. dipolo de esta forma, ¿verdad? P en dirección de Z. En dirección de Z. Correcto. Ese campo es generado por el del 412, generado
por este campo. Y obviamente si le sacamos la divergencia a este campo, esto nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque no domina el monopolo. Y la divergencia está asociada con el monopolo. ¿Se fijan? La divergencia, ¿qué es lo que le devuelve? La carga. ¿Qué es la divergencia de ρ por epsilon sub 0, verdad? Ah, no, ¿verdad? A ver, no, epsilon sub 0, divergencia de E es la carga. Entonces, si la divergencia me da 0, entonces quiere decir que ese campo no es generado por esa carga. Era generado por este dipolo. No era generado por una densidad de carga, por eso nos dio 0 aquel día el problema. ¿Se ha seguido, muchachos? La clase de hoy estuvo buena, ¿no? Bastantes cosas buenas, ¿no? Nuevas y buenas. Mañana la vamos a seguir, mañana vamos a hacer problemas también, ¿no? Para que practiquemos eso. Así que espero que les haya agradado la clase de hoy. A mí me gustó, estuvo bueno. Participaron bastante, aportaron, y eso bueno. Vamos a ver cosas interesantes mañana, vamos a hacer un par de problemas ahí. Tal vez nos podemos hacer 2. Listo, pues. Ya les puse Licenciado, la clase pendiente. no me queda una duda, fíjese, de la magnitud del momento dipolar, P en este caso, ¿verdad? Que define lo que es el dipolo, podría ser variable o siempre es constante. Podría ser variable Ajá. o no, siempre es constante. Ajá. Déjeme pensar. Pues hasta donde yo me acuerdo, puede depender, estoy pensando en el caso más general ahorita, en la ecuación del caso más general. Creo que, déjeme ver. Puede ser variable. Déjeme ver, estoy pensando. Voy a ver la expresión, espérenme la otra. Aquí mismo en el capítulo 8 está. Y que no quiero contestar algo raro. Déjenme ver. Son dipolos puntuales, generalmente dipolo puntual P dice. Cuando es dipolo puntual, pues es constante. A ver, tenemos que P. Déjeme ver la línea. No, siempre nos va a quedar constante, porque si uno lo evalúa, déjeme pensar, estoy pensando en un problema de la línea infinita. Déjenme acordarme aquí, acá. Con eso cerramos la clase. Yo quiero ver algo. Me parece a mí que siempre va a algo constante. Pero quiero decírselo con propiedad. Espera. Un segundito. Aquí porque son siempre valores constantes. Cuando yo lo evalúo a uno, no le queda dependiendo de la posición, porque tiene que ser la característica. Entonces no le puede quedar variable la característica. La densidad de carga sí puede ser variable. Déjenme ver, pero que ya cuando lo evalúa uno, debería de quedarnos algo constante. Pero no lo quiero, déjenme ver, que no lo quiero validar bien esto. Tengo yo en mis notas. Información. Aquí. Todos los, para ya contestarle con propiedad. Sí, siempre eso va a dar constante, sí. Siempre. Porque es que como es propiedad de la distribución, el momento de inercia no le quedaba variable, ¿se acuerda? Le quedan cantidades dadas. Porque usted evalúa en la distribución. Entonces nos va a quedar siempre dependiendo de la distribución. Nos va a quedar constante, pero nos va a quedar dependiendo de la distribución. O sea, por ejemplo, si es una esfera, entonces el momento de prueba le puede quedar dependiendo del radio de la esfera, ¿verdad? Si es una línea de longitud L, le va a quedar dependiendo de la línea de longitud L. Si son cargas puntuales, de las cargas y de la distancia de las cargas que usted las conoce, ¿verdad? Entonces no le queda nada variable, porque no le queda dependiendo del punto de campo, sino que lo que puede quedarle variable es el potencial, eso sí, el potencial dipolar.
pero el momento dipolar siempre le va a dar un número. Pues ya. Ujú. Sí, Pues porque es como decir la carga total, acuérdense, la carga total siempre le va a quedar constante. Nunca le va a constante, quedar ¿no? una carga variable, a menos Sí, que, porque no, ajá. todo se va a la integral o la suma, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, si se va, por ejemplo, el ρ, por ejemplo, la densidad de carga sí puede ser variable, pero la carga total no, que es la característica. Lo mismo sucede. Ahora, es un vector, sí, pero le va a quedar con un valor constante porque es la característica de la distribución, ¿verdad? Listo. Entonces, le va a quedar dependiendo de la longitud, le va a quedar dependiendo del radio de la esfera, le va a quedar dependiendo de la distribución como tal, Ujú. Sí, de la era más sigma, para ¿verdad? saber si podían venir ejercicios así en la tarea o en el examen, ¿verdad? No, pero sí, hoy sí ya lo validé bien con todos mis resúmenes aquí, ¿no? Sí. Bueno, es que me queda una duda, pero no, ya yo mismo me contesté también. Dele, no, está bien, si no, tiene que ser constante porque es característica de la distribución. Bueno, pues, Listo, pues, nos vemos mañana entonces. sí, buenas noches. Listo, buenas noches. Que estén bien. Buenas noches, Lick. Nos vemos, saludos. Que estén bien, Mili. Cheque. Buenas noches. Que nos vemos, Cristian, cuídese.